No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte puede morir. Howard Phillips Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft, Providence, 1890-1937, escritor estadounidense, maestro indiscutible de la literatura fantástica. Su obra rebasa en realidad la confluencia de géneros como la literatura de terror y la ciencia ficción hasta cristalizar en una narrativa única que recrea una mitología terrorífica de seres de un inframundo paralelo. Los paisajes de la naturaleza de su región natal, Nueva Inglaterra, influyeron en su temperamento fantasioso y melancólico. Desde niño se formó en lecturas mitológicas, en la astronomía y en las ciencias. En 1919 leyó la obra de Lord Dunsany, que lo marcó sensiblemente. Lo mismo le ocurrió con Edgar Allan Poe y Arthur Machen. La mayor parte de sus obras fue publicada en la revista Weir Tales. H.P. Lovecraft, considerado uno de los más brillantes y originales autores de narrativa fantástica del siglo XX, la fama de H.P. Lovecraft creció sobre todo después de su muerte, cuando su obra, aparecida inicialmente en revistas especializadas, fue publicada en volumen. En su narrativa se funden elementos heterogéneos, el influjo de Edgar Allan Poe, reconocible en ciertas atmósferas y recursos técnicos de sus cuentos juveniles, pero también en las novelas de madurez como en Las montañas de la locura, 1931. Los lazos con la tradición y el paisaje de la Nueva Inglaterra, oníricamente transformado en espacio fantástico, o los arranques de ciencia ficción, que son desarrollados en cuentos como El color que cayó del espacio, 1927. El título de mayor originalidad de la obra de Lovecraft reside, sin embargo, en la creación de una compleja y personal mitología monstruosa en el centro de la cual están los Old Ones, divinidades horribles expulsadas de la tierra en los tiempos prehistóricos y en lucha para tomar posesión de ella. Estos seres monstruosos y malolientes aparecen primero de forma esporádica y luego cada vez más orgánicamente en cuentos como Las ratas en las paredes, 1924, Los mitos de Cthulhu, 1926, y El horror de Dunwich, 1927, y en novelas como El caso de Charles Dexter Ward, 1927. Tal mitología tomó forma gradualmente, se enriqueció con divinidades menores, con esferas de influencia distintas y se sostuvo con el recurso a los libros ficticios malditos, como el Necronomicon, partiendo de sugestiones góticas, a través de pesadillas cada vez más angustiosas. El terror en Lovecraft se convierte en cósmico, cifra extrema de su pesimismo filosófico. Las ratas en las paredes, 1924, es una muestra magistral de sus primeros trabajos, en los cuales solamente se esbozaba la mitología de las cosas siniestras que continuó desarrollando en sus relatos y novelas posteriores. De la Poe, un americano descendiente de ingleses, se traslada en el año 1923 al castillo de Exampriori, abandonado durante siglos y restaurado según los planos antiguos del mismo. Allí habían vivido sus antepasados en la época de Jacobo pero varios asesinatos habían exterminado luego toda la estirpe a excepción de un único superviviente, Walter de la Poer. Sospechoso de ser el autor de los asesinatos, aunque no había podido demostrarse, este último descendiente emigró a la colonia de Virginia. De la Poer solamente puede gozar unos pocos días de su propiedad, puesto que al cabo de poco tiempo se oyen unos ruidos en el castillo que suenan como si corriesen infinidad de ratas detrás de los tapices y de los recubrimientos de las paredes, lo que causa a él y a los criados una terrible inquietud.
En el curso de sus indagaciones encuentra en el sótano una antiquísima piedra de sacrificios, de la que parece desprenderse que en la época de la dominación romana en Bretaña se encontraba en dicho lugar un lugar de culto a las divinidades Atisis y Veles. Junto con su amigo, el capitán Norris, y algunos arqueólogos londinenses, de la Pore baja pocos días después a las criptas más profundas del castillo, en donde le esperan unas escenas de horror indescriptible. Bajando por una escalera cubierta de huesos roídos, llega a una gigantesca gruta y ve moradas de todas las épocas, desde los comienzos de la humanidad hasta los tiempos de los Estuardo, en donde personas de las diferentes etapas habían sido encarceladas y reducidas a un estado puramente animal, como víctimas de un culto antropófago de tiempos antediluvianos, o se habían convertido en la presa de un ejército hambriento, maligno y gelatinoso de ratas. H.P. Lovecraft, en una imagen de 1934 de la Pore, separado repentinamente del grupo de investigadores, es empujado por las ratas hacia las cuevas más lejanas, en las entrañas más profundas de la tierra, en donde Nyarlathotep, el dios loco sin cara, aúlla ciego al compás de dos flautistas idiotas. Sin embargo, es posible que esta visión le fuese infundida por su fantasía ofuscada y morbosamente exagerada por los monstruosos descubrimientos, puesto que cuando vuelve en sí averigua que había sido encontrado cerca del semidevorado cadáver de Norris, balbuceando palabras misteriosas. El Genius Loci, los lémures del infierno habían logrado apoderarse de él, al igual que antes lo habían hecho con sus antepasados, y lo habían convertido en un caníbal, y logra entonces comprender también el destino de Walter de la Poer. Había averiguado que los restantes miembros de la familia participaban en los sangrientos ritos de la gruta, los había matado y había sido así un benefactor para la humanidad. Como declaró el mismo Lovecraft, todos sus relatos están basados en la leyenda de que este mundo había estado habitado en tiempos remotos por otra raza que fue aniquilada y expulsada cuando ejercía la magia negra, pero que sigue viviendo fuera del mundo, estando dispuesta en todo momento a volver a tomar posesión de esta tierra. En otros relatos se trata de demonios devoradores de cadáveres que penetran en nuestro mundo racional, quedando retenidos, como por ejemplo en el modelo de Pickman, 1927, por un pintor en horrorosos retratos. En la música de Eric Zahn, 1925, el músico Zahn es atormentado por monstruos que viven en regiones indeterminadas y en dimensiones que se encuentran fuera de nuestro universo material, y le inspiran al mismo tiempo para una pieza de violín de una hermosura irreal. En La visita de Cthulhu, 1928, cuya acción se desarrolla en una isla de los mares del sur en donde se encuentran unas construcciones ciclópeas prehistóricas. Vuelve a aparecer por un breve periodo de tiempo el Cthulhu que se encuentra agazapado en el interior de la Tierra, y en El horror de Dunwich, 1929, un espíritu maléfico de la clase más horrible crece en Nueva Inglaterra, pudiendo ser destruido solamente por hombres familiarizados con las ciencias ocultas y prohibidas. Lovecraft varía su temática del horror con una fantasía ingeniosa y altamente sugestiva. Nunca le faltan figuras del lenguaje para caracterizar opresivos estados de terror, lugares en donde se ciernen peligros inminentes, llenos de mucosidades negras, masticados por la niebla, o unas monstruosidades asquerosas que apestan como demonios. Continuamente introduce referencias ambiguas sobre las relaciones de su mitología con el culto de vudú, con la Atlántida, las misteriosas piedras de Stonehenge y de la isla de Pascua, o las casas de brujas en Nueva Inglaterra. Sus relatos, entre cuyos antepasados debemos contar naturalmente a Edgar Allan Poe, revelan la influencia de los autores ingleses de relatos de horror Arthur Machen y Lord Dunsany. Pero Lovecraft amplía las regiones del horror literario,
con ocurrencias completamente propias, con las cuales organizó sistemáticamente una mitología Cthulhu. El interés también teórico de Lovecraft por la literatura fantástica está testimoniado por sus escritos críticos, en particular por El horror en la literatura, 1927, en el que formuló una teoría del género fundada en bases psicológicas y formales. Para el autor, los relatos de este género deben contener alguna violación o superación de una ley cósmica fija, una escapada imaginativa de la tediosa realidad. Los relatos y novelas de Lovecraft, no obstante ubicarse en los límites de la mitología y la fantasía visionaria, son verosímiles, pues a pesar del instinto macabro del autor, una prosa detallista, persuasiva y lenta va organizando un pequeño mundo autosuficiente y creíble, incluso posesivo para muchos lectores. Ha influido en autores modernos como Jorge Luis Borges, que se basó en el estilo de Lovecraft para escribir un extraño relato incluido en el Libro de Arena, 1975.